Y cuando no, no. Así que tampoco deberíamos de preocuparnos tanto. ¿O sí? Esa paranoia colectiva del miedo a la muerte que inicia desde que nacemos y crecemos, pero que se refuerza con acontecimientos como los del avión, los de un accidente en la carretera, una montaña rusa, un autódromo en donde todo sale mal y un puente que aplicó la ley de Murphy. Todo eso vuelve con una sexta entrega para recordarte y saber nuevamente si ya habías superado tus traumas de saber tu destino final. Qué bueno verte de nuevo por acá en una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal, en donde yo tengo una duda existencial. Ya ven que en este tipo de reviews siempre decimos que las películas son una especie de ciencia ficción, drama, o romántica, acción, o sátira bélica. O sea, wow, esa fue una extraña y interesante combinación. A los géneros de las películas, no me refiero que los describimos así de esa manera. Con Destino Final, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, para ti, ¿en qué género entras si tuvieras que escoger las películas de Destino Final? Porque para mí, ojo, para mí, a pesar del trauma que me causó de pequeño, no lo considero como terror como tal. Si tuviera que escoger de hecho dos géneros que la definen, tal vez podría ser slasher psicológico, maybe, aunque sí podría entrar dentro del terror psicológico, ¿no? Puede ser slasher terror psicológico, no sé. Déjame en los comentarios para ti cuál sería el género o los dos géneros con lo que definirías las películas de Destino Final. Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Zach Lipovsky y Adam B. Stein, quienes ya habían trabajado juntos en la película de Freaks, La Hipnosis, dice lo siguiente: la joven Iris tiene una visión catastrófica en 1968. Durante la apertura de un restaurante panorámico, gracias a su premonición, evita una tragedia masiva. Años después, en 2025, su nieta Stephanie comienza a tener sueños extraños con esa tragedia que nunca ocurrió. Vaya, Destino Final. Aquí vamos nuevamente con este tema. Voy a lanzar un facto de buenas a primeras que creo que la mayoría, o diría que un 80% de la gente tal vez debería de estar de acuerdo, o podría estar de acuerdo. Y si no lo estás, inmediatamente salta de este video. No, ¿te imaginas? La saga de Destino Final inició como una buena película para perturbar, en donde ese, digamos, era su principal propósito. Por eso decimos que es algo psicológico, ¿no? En general, cuando iba saliendo una tras otra, hasta llegar a ser 5. Ya era más el morbo que movía a las masas, porque, aunque no lo digamos, si al menos vimos la primera y sabíamos que había más, aunque nos haya traumado, aunque nos haya perturbado, ese instinto que existe aquí de curiosidad natural, por naturaleza humana, nos motivaba a saber qué sucedía en esa siguiente entrega, ¿no? ¿Cómo era? Si era igual, si nos provocaba las mismas sensaciones, etcétera, etcétera, ¿no? La 2 también fue un éxito. Hablamos de taquilla y poco a poco se fue volviendo meme esta saga, ya que si hablamos de aspectos internamente cinematográficos en general de las 5 películas, no hay ninguna que siquiera llegue a las 3 estrellas de 5 en calificación. Y por eso, creo que esta se siente un poquito más diferente, ya que llega en 2025, obviamente con mucha más la nueva tecnología implementada en estos 14 años, que la crítica me parece algo sobrevalorada. En general, calificándola como película de Destino Final, ahí se abre una ruptura diferente. En Destino Final, la trama es simple. Siempre hay un suceso inicial como tipo premonición de él o los protagonistas y tratan de salvarse de la muerte durante todo el resto de la película, ya que esta los persigue porque se supone que no debieron de sobrevivir gracias a esa premonición. Y la clave, el twist o el gatillo, está en la creatividad de las muertes. Más allá de eso, la saga no ofrece más. Pero esa es su esencia, digamos, el ser entretenida a través de eso. Y a través, claro, de un género terciario, diría yo, que muchas veces lo utiliza
sí, como principal para impactar todavía más con sus muertes, ¿no? Y ese es el gore. En esta ocasión, 2025, 14 años después de lo que parecía ya una saga olvidada, vuelve siendo una película que prendió las alarmas, prendió nuevamente los focos y generó mucha expectativa, porque claro, todos recordamos esos sentimientos que nos provocaron las primeras películas años atrás. Y yo no sé ustedes, pero 14 años atrás yo tenía 11 años. Réstenle 14 años a la edad que tienen ustedes ahorita mismo y el 90% estoy seguro que dirá, una maravilla, ser joven otra vez, o incluso ser niño. Bueno, éramos una persona completamente diferente y de ahí el tema de que tanto críticos, tanto como a la audiencia, esté partiendo de esta nostalgia para calificar como muy buena a esta película, pero exageradamente superior a todas las demás entregas. Y eso me parece un poquito... Bueno, vamos a hablar de ello. El film comienza haciéndole honor a su nombre y a lo que es la esencia de Destino Final. Nada más iniciar y te lo diré de una vez. La escena inicial, la secuencia completa de esta premonición, que como sabrás, cada de Destino Final tiene una que llamamos la escena, ¿no? Llamémosle la escena, que es icónica, digamos, y que a veces puede ser premonición o puede ser normal, lo que sucede normal, en cada una, desde la 1 a la 6. Y esas son, al menos a mi parecer, lo que diría que son las escenas de cada película. Ya después de las escenas vienen todas las muertes de una por una y lo que se califica es la manera tan creativa de hacerlas. Pero si nos tenemos que quedar con la escena de este film, es la secuencia de cerca de 15 minutos inicial, el maldito restaurante en las alturas. Con ello nos enseñan rápidamente en esta especie de versión retrofuturista del pasado, poniendo muy bien a detalle el aspecto del diseño de producción, como que se nota que le echaron más ganas justamente los kilos a esta escena, en donde conocemos a Iris y su novio, quienes disfrutan de una cena en las alturas ya que este le iba a pedir matrimonio. Rápidamente el film agarra también algo súper característico y que creaba la paranoia del miedo monumental que transmitían las primeras entregas: el fastidioso efecto mariposa, que se puede crear con una simple acción, como tirar una moneda. En esta edición hay que decir que ese recurso de ir en efecto dominó, construyendo la escena, está muy bien logrado. Muchísimo mejor de hecho, al menos para mí, que en las demás películas. Porque me parece que si la podemos definir de alguna manera, esta versión sería como que la definición pulida de aquellos detallitos que quizás las primeras 5 fallaron. El CGI digamos que es aceptable, no molesta ni algo por el estilo, sino que cumple. Y en general toda esta destrucción del restaurante, más las muertes que veríamos a continuación con la generación de Iris en el presente, cumplen con el objetivo de hacer que el espectador diga: joder, ya no alargues la tensión, si va a pasar que ya pase, pero joder, es que me sube la paranoia. Sí, ¿no? Esa tensión que va poniendo el efecto dominó, en donde se van cayendo cositas, se van acomodando justamente líquidos, cosas en la escoba que se cae para que active un interruptor y bueno, tú pienses que va a acabar de alguna manera y aún así te sorprende. Todo se acomoda y todo lo que salga mal puede salir peor. Y sí, digamos que todas las muertes terminan sorprendiendo con un pequeño plot twist de cómo piensas que va a acabar, y eso digamos es un punto a favor del film. Ahora, lo que pasa con estas calificaciones súper positivas de este film es que, obviamente, si la tenemos que calificar como película de Destino Final, definitivamente, al menos para mí, es la mejor. Por la forma de manejar una trama familiar y balancear entre la tragedia, el hecho de no poder huir de lo inevitable, los mensajes entre líneas de disfrutar el tiempo que nos queda o vivir encerrados para siempre en nuestra burbuja, y por supuesto la comedia, que usa este film como método para relajar los esfínteres y músculos de nuestro cuerpo, que me parece en esta ocasión es atinada, lo cual la hace automáticamente, al menos para mí, como digo, la mejor película de la saga, porque las demás en estos aspectos digamos que estaban muy por debajo y pues la vara tampoco estaba tan alta. Pero como película en general también tiene sus clichés, en donde induce a sustos innecesarios, hay un reuso excesivo en cuanto a comprometer a la historia familiar y conectar todo, haciendo que tampoco se le tome mucha importancia y que el aspecto del linaje como tal quede reducido a un simple plan o un contexto del pasado que sirvió como una excusa para conectar la premonición con el playground de la muerte, ¿no? Digamos, conectar
la primera escena con el ritmo de la película que estamos acostumbrados, ¿no? De ir uno por uno, como en piloto automático. Además, se usan, digamos, referencias a las películas anteriores, pero en lugar de ser algo que digas, ah, mira, como en el pasado, y te retraiga a la nostalgia, al menos para mí se sintió como algo agregado que te hace decir, ok, otra vez lo mismo. Y ojo, no me refiero a las muertes, que en esta ocasión también, bueno, como en toda la saga, eso sí ha sido bastante creativo. Por eso mismo se ha creado la paranoia de todo lo que puede pasar. Sino que creo que el punto más flojo es cuando nos estamos acercando, que ya sabemos que estamos ese viaje, ¿no? Y estamos llegando al final. Digamos que cuando quedan 3 protagonistas, por no decir spoilers, o 3 personajes vivos. A final de cuentas, se cumple el objetivo de que nadie puede escapar y te deja ese sabor de boca. Ese sabor que no se sabe explicar, pero que te deja una película de Destino Final una vez que empiezan los créditos. Una pequeña paranoia y un ritmo irregular de decir, wow, ¿qué acabo de ver? O al menos es que no sabes ni qué decir, ¿no? Pero es una reacción genuina. Pero que es un entorno psicológico más entretenido, porque es una película que es lo que ya sabemos que va a ser. Sí, ¿no? Es como una sexta entrega, ya ha habido 5 anteriores. Han pasado 14 años, vamos a hacerle como que una especie de homenaje en muchas referencias, como lo de Tony Todd, que de verdad, actorazo. Wow, le supieron dar un cierre a su personaje, inclusive en tono reflexivo, como buen mensaje de la parte seria de la película, ¿no? Y como parte de la comedia, pues digamos, alivianar, como habíamos dicho, los momentos tensos, utilizando este tipo o esta especie que habíamos comentado de meme, que es la película burlándose y haciendo lo absurdo de lo suyo, que ya sabe que ha pasado en las demás películas y sabe que eso vinimos a ver también. En cuanto al aspecto de que digo que el final es un poquito flojo, es más que nada porque utiliza un mismo recurso que ya se había utilizado, precisamente con 2 personajes que presuntamente quizás sobrevivieron en la película, y solamente lo voy a decir así para que no sea tampoco un spoilers, en la segunda película. Es algo muy parecido que sucede en esa película. Y si bien tengo que decir que en esta ocasión los personajes no me parecieron bastante genéricos como para decir, ok, ahora viene tu turno, ahora sigues tú, ahora sigues tú, ahora sigues tú. Como si fuera una fila de banco, ¿sabes? Y, ok, sigues tú, y luego, ok, que ya pase, y luego sigues tú. Y adiós, el que sigue. Realmente se disfruta, digo, no por ser sádico, sino por ser entretenido y a la vez absurdo. La forma en la que se van acomodando los pequeños detalles de ese afecto mariposa del que hablábamos. El cómo va a ir por la familia, el cómo se usa el recurso de que los personajes quieren sobrevivir y las, digamos, trampas ingeniosas que les genera la muerte, en donde fíjate que algo que puedo agarrar ahí como un recurso bastante reiterativo y que no me gustó tanto, es que realmente, al menos con el tema de la protagonista y con el tema de cuando está cerca a pasar algo, es como el típico viento, ¿no? El típico viento, que no sé si eso pasaba en las demás películas, la verdad no recuerdo, pero que siempre hay un recurso de que, mira, cuando suenan los estoy poniendo una imagen y el nombre porque la verdad no tengo ni idea ahorita, pero es como que siempre que hay y que vibra uno de esos es porque ahí viene. Y otra vez, hay justamente uno de estos aquí para que veas que ya viene la muerte. Es como que muy reiterativo este recurso. O sea, es como que la muerte se presenta siempre antes de llegar. Y creo que eso en las... bueno, yo recuerdo en que en la película del accidente, o en la primera película también, había algunas referencias, algunas pistas de cómo se presentaba también, pero no era el mismo sonidito, no era solamente un aire, sino que realmente había quizás un cartel, el número 180 en el vuelo, o algo que te decía que ese personaje a lo mejor podría estar en llamas en un futuro. Este tipo de detallitos que construían también cómo iba a aparecer los personajes es bastante importante dentro de esta saga, y eso me faltó en esta ocasión, ¿no? Eso no lo sentí tan presente. Pero esto es cierto. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de gente que a lo mejor no tiene una premonición tan explícita como la de esta película, pero sí sueños, presagios, pistas que ven y que machan como referencias de que algo malo puede pasar y termina pasando? Sí. Ese es el aspecto más terrorífico con el que juega esta entrega de Destino Final, y aquí se siente más potencializado que en las otras por el simple hecho de que la película abraza el tono absurdo y te hace reír con su creatividad. Digamos que no es tan
pistas como lo que yo decía que me hacía falta en esta película y que las demás sí la tenían, sino que es más que los protagonistas bromean entre sí y dicen, ah, mira, sí, claro, ahorita va a pasar esto y estos niños que están jugando con un balón lo van a patear y justamente yo me voy a tropezar y va a caer una rama que tiene una sierra y tal. Y termina pasando. En general, ya que tocamos el tema de los personajes, hay dos personajes que me parece que son un poquito más destacados que el resto. Más que nada porque adoptan un poco de humor y balance entre lo serio y lo divertido. Y esos son tanto Richard Harmon, a quien siempre le gustan este tipo de papeles más góticos, más sarcásticos, y que lo termina haciendo muy bien, como lo vimos en Los 100 o Fenómeno Siniestro. Y por supuesto la protagonista, Caitlin Santa Juana, que al menos de manera expresiva aporta al toque de seriedad y peligro de la situación en la que se encuentran. Así que sí, es una nueva película de la saga que no se sale de la fórmula ya prevista. Aporta creatividad y sin duda si fuiste fan de las anteriores, o inclusive si no, creo que puedes pasar un rato entretenido en el cine porque más que nada eso es esta película. Si las anteriores fueron palomeras, esta podría llegar a ser entretenida, casi que al nivel, diría yo, de lo que fue la 1, solo que si a la 1 le hubiéramos puesto un aspecto de comedia también. Con un ritmo delirante como tenía que ser. El destino final de esta película radica en provocar miedo, tensión y romper esa barrera psicológica que ya habíamos creado como protección hace 14 años a la paranoia que nos habían creado estas películas, cumpliendo así su propósito de entretener y plantar el chip nuevamente. Solo recuerden que es una película clasificación C. Bueno, al menos a mí sí me tocó que los empleados del cine sí se metieran inclusive a la sala para verificar que no hubiera niños como tal. Pero creo que eso ya lo saben de sobra, ¿no? Si están viendo este video. Es la más explícita de todas. Yo diría que pues que al mismo nivel de todas. La verdad es que no es como que haya una de Destino Final que por lo explícito específicamente sea como que más gore que las demás. Esos lazos de sangre sí que estuvieron conectados en todo momento. Y en cuanto a ese aspecto, yo creo que la película hizo muy buen trabajo. Así que por eso a este film le doy 3 estrellas como calificación personal. Y definitivamente, ya lo habíamos dicho y seguro lo adivinaste, es entretenida. Good luck.